Muy buenas, opositores, bienvenidos a Opositates. Me llamo Luis Ángel Abad, soy funcionario técnico del Servicio Público de Empleo Estatal. Muy bien, pues en este vídeo vamos a hablar de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto del título cuarto, que corresponde a las fases del procedimiento administrativo recogidas en los artículos 53 a 105. En este vídeo en concreto, de todas maneras, veremos solamente unas concretas fases y en otro vídeo posterior remataremos con las restantes. Importante decir que no se trata en este caso de una presentación en la que transcribir propiamente los artículos directamente, sino sobre todo de aportar explicaciones fundamentales que hagan entender los artículos como tal, pero siempre teniendo muy cerca la ley, porque lógicamente al final lo fundamental es tener cierto dominio legal de cada articulado para evitar después confusiones y problemas en los exámenes. También entended que el título cuarto, para que nos ayude a situarnos, obliga a tener previamente visto los títulos previos, que nos van a hablar de las disposiciones generales, nos van a hablar de los interesados, cómo se obtiene la condición de interesado, cómo operan los interesados, la relevancia en el procedimiento administrativo. También nos van a hablar previamente de las administraciones públicas en su relación con los ciudadanos de una manera genérica, cómo podemos relacionarnos con la administración. Asimismo también de los actos administrativos, que es la forma que tenemos de relacionarnos con las administraciones públicas. A continuación serían estas fases que vamos a ver a continuación. Y finalmente estaría la revisión de actos, que lo constituyen los recursos administrativos, solamente administrativos en vía administrativa, y finalmente la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. ¿De acuerdo? Otra advertencia es que los plazos van a ser siempre hábiles. En la ley de procedimiento administrativo los días son hábiles, con lo cual no cuentan, no contabilizan en el cómputo ni sábados, ni domingos, ni días festivos. ¿De acuerdo? En una semana normal, los días hábiles serían de lunes a viernes, ambos inclusive. ¿De acuerdo? Lógicamente esto son hábiles, salvo que una ley o el derecho de la Unión Europea nos diga lo contrario, que tuvieran que ser naturales. En este caso siempre la norma nos lo advertiría, en este caso, ¿de acuerdo? Nos advertiría en este caso tantos días naturales, porque si no nos dice nada vamos a entender que son siempre hábiles. Pues vamos allá. Bien, comienza el título cuarto con un artículo 53, que es un artículo introductorio, derechos de los interesados, donde nos señala que los derechos genéricos que todo interesado en el procedimiento va a tener o puede tener, algunos ya advertidos en los artículos previos de esta misma ley, en lo que respecta al propio interesado y su actividad con las administraciones públicas, como son el uso de medios electrónicos, consultar el estado del procedimiento, sentido de silencio, si este es positivo o negativo, órgano competente de instrucción de resolución, actos de trámite, obtención de copias procedimentales, etcétera. En este caso es importante advertir que el artículo 53 nos está hablando de los derechos de todo interesado, a diferencia del artículo 13 de esta misma ley, donde nos habla de los derechos genéricos para todas las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Esto es muy diferente. Aquí ya estamos hablando de las fases del procedimiento administrativo. Aquí ya están los interesados, los que tienen la condición de interesado. Ya no vale para cualquier persona, para cualquier ciudadano. Tienes que reunir unos determinados condicionantes que te acreditan como interesado en el procedimiento. Y finalmente se hace especial referencia a los derechos específicos de los presuntos responsables en procedimientos de naturaleza sancionadora. Fijaos que nos habla de presuntos responsables. No hemos iniciado el procedimiento, por tanto, se habla de presuntos responsables. Ya vamos a dilucidar si finalmente son o no son responsables al final del procedimiento. Y lógicamente también los derechos que corresponden a estos presuntos responsables, como son notificación de hechos que se les pueda imputar, posibles infracciones y sanciones, lógicamente tendrán que saber a qué se pueden enfrentar, esa tipificación, y finalmente los órganos instructores y órganos resolutores, porque en procedimientos de naturaleza sancionadora van a estar separados siempre. Por una parte estarán el órgano instructor y por otra parte el órgano de resolución. Tiene su sentido en procedimientos de naturaleza sancionadora, porque es verdad que a diferencia de otros procedimientos, pues uno de alguna manera se puede ver involucrado emocionalmente.
Ya no hablo de que tengas conocimiento de esa persona, sea un amiguete o un familiar, porque entraríamos en aquello que habla la Ley 40 de la abstención y la recusación. Lo propio es que te abstengas, porque si no corres el riesgo de que te recusen. No es bueno entrar en ese juego. Pero sí que puede verse uno en determinados procedimientos, pueden ser bastante emocionales, te puedes ver de alguna manera como involucrado en ellos, y entonces esa es la garantía del procedimiento administrativo de separar en dos fases, en dos órganos diferentes, por una parte el instructor y aparte el órgano que resuelve, ¿no? El cual podrá evaluar, podrá recalificar de alguna manera las posibles infracciones o sanciones, etcétera. Entonces se asegura de alguna manera que el procedimiento de naturaleza sancionadora, al estar dividido en dos órganos diferentes, llegue a buen fin. Bien, ¿cuáles van a ser las fases del procedimiento? Van a ser iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. En este vídeo vamos a ver únicamente las tres primeras, que son iniciación, ordenación e instrucción. ¿De acuerdo? Vamos. Bien, iniciación. La iniciación está recogida en el artículo 54 inicialmente, donde nos señala que existen únicamente dos formas de iniciar el procedimiento administrativo. Dos formas, no nada más. De oficio y a solicitud del interesado. De oficio normalmente corresponde a procedimientos sancionadores. Es lo más común, procedimientos sancionadores, pero también debéis tener en cuenta que ocurre lo mismo en procedimientos de investigación de bienes y derechos recogidos en el artículo 46 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Este artículo 46 habla de estos procedimientos de investigación sobre fincas, bienes, etcétera, que muchas veces no están determinados a quién corresponde la titularidad y se abre un proceso de investigación para determinarlos mediante consultas, a registros públicos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es importante también tener en cuenta que puede ocurrir en procedimientos de investigación que también se abren de oficio. Otra cuestión importante, muy importante cuando hablamos de procedimientos de oficio. Se inicia por acuerdo de iniciación. ¿De acuerdo? Es decir, en los procedimientos iniciados de oficio no se va el director general con el funcionario de turno a un bar y entre café y café pues dice, oye, con este tema tienes que abrir un procedimiento. Según subes, empieza a abrirlo. Vamos a ver qué pasa con esto. No, no, hay una formalidad para abrir un procedimiento de oficio, de ahí que se llame acuerdo de iniciación, porque esto a su vez tiene una repercusión importante de cara al cómputo de plazos que están recogidos en el artículo 21.3 de esta misma norma, de esta misma ley, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tiene que haber un acuerdo formal de iniciación con todas las garantías del procedimiento, ¿de acuerdo? Para que podamos transcurrir debidamente. Y también a solicitud del interesado hemos dicho que aquí van pues todo tipo de solicitudes, de ayudas, de autorizaciones, etcétera. Es el grosso, lógicamente, de cualquier relación del ciudadano con la administración cuando tiene alguna petición de alguna cuestión, etcétera, de todo tipo. Pues esto ya sería solicitud del interesado. Bien, acciones previas al inicio del procedimiento administrativo. En este caso, vamos en primer lugar con el artículo 55 que nos dice, en el primer párrafo, que se podrá abrir un periodo de información previa en el que conocer las circunstancias concretas y todos los datos posibles de cara a evaluar la conveniencia de iniciar o no iniciar el procedimiento. Este periodo de información previo estamos hablando que se refiere pues esto a investigaciones o, a ver, dicho un poco vulgarmente, tanteos acerca de comentarios que pueden haber llegado a conocimiento de las administraciones públicas. En ocasiones es importante abrir este periodo de información porque nos puede dar pie a sustentar de una forma más motivada, lógicamente, todo el procedimiento administrativo, de cara a iniciar el procedimiento administrativo. Porque nos podemos encontrar que si entramos de lleno en el fondo del asunto sin tener una información previa, nos podemos encontrar que al poco tiempo estamos hablando de la nada, no se está sustentando en nada de lo que estamos haciendo. Entonces cabe la posibilidad de abrir ese periodo de información previo. Señalar también que como vemos el inicio de estos tres párrafos, siempre se habla de se podrá, se podrán, etcétera. Fijaos muy bien en estas formas verbales, porque es muy distinto se podrá a se tendrá o se adoptará, etcétera, porque estos matices en un tipo test
nos pueden llevar a la ruina por las prisas, por los nervios, etcétera. Entonces, fijaos mucho en estas formas verbales. Se podrán, es decir, lo sabemos todos, lo podrán hacer o no lo podrán hacer, pero que sepamos que es una posibilidad, una potestad, en este caso, de acción. Bien, a continuación, en el segundo párrafo, que corresponde al artículo 56, sí que aquí me gustaría advertiros que el artículo está ciertamente caótico. ¿De acuerdo? Bueno, ciertamente está un poco caótico. Entonces aquí hago una somera descripción de lo que viene a decir el artículo 56, pero ahora paso a describiros los detalles. Nos dice el artículo que se podrán adoptar medidas provisionales de cara a asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Podrán consistir en fianzas, depósitos, inmovilizaciones, suspensión temporal de actividades. En todo caso, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, debiendo efectuarse este acuerdo de iniciación en los 15 días siguientes a la adopción de las medidas. También se podrán adoptar durante la instrucción. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, nos habla de que se pueden adoptar medidas provisionales. Esto es ciertamente curioso porque las medidas provisionales normalmente competen más al derecho civil en cuanto al ámbito matrimonial, es decir, separaciones, divorcios, etcétera, esas medidas provisionales que se pueden adoptar en este tipo de procedimientos civiles. Llama la atención porque aquí estamos en cuestiones administrativas previas a la vía contencioso administrativa, en la cual se nos va a hablar de medidas cautelares, que por cierto está ahora como muy de moda con todo el tema de la pandemia, de limitaciones de horarios, que si el pasaporte COVID, hemos visto muchas veces en la tele, que se presentan ante determinados tribunales de lo contencioso administrativo, se solicitan medidas cautelares, medidas cautelarísimas, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso el legislador nos señala medidas provisionales en esta ley, con lo cual ese es el término y esto es a lo que nos tenemos que adoptar. Pero que sepáis, para aquellos que quizás conozcan, especialmente los juristas, para evitar confusiones, las medidas provisionales vienen a ser las medidas cautelares, ¿de acuerdo? Y en el segundo lugar, señalar que hay dos partes, que una es previo al inicio del procedimiento y otra cosa es iniciado el procedimiento, cuando se pueden adoptar las medidas provisionales. Bien, antes del procedimiento se adoptan normalmente, o es lo propio, en casos de urgencia inaplazable, antes de iniciar el procedimiento, se adoptan estas medidas provisionales para proteger a intereses implicados. Y estas medidas provisionales serán adoptadas por el órgano competente para iniciar o instruir. ¿De acuerdo? Antes del procedimiento serán adoptadas por el órgano competente para iniciar o instruir. En cambio, una vez iniciado el procedimiento, que esto nos lo señala el artículo también, una vez iniciado el procedimiento, las medidas provisionales, en caso de ser adoptadas, deberán ser adoptadas por el órgano competente para resolver. ¿Os veis la diferencia? Antes de iniciar el procedimiento serán adoptadas por el órgano competente para instruir, para iniciar, pero una vez iniciado el procedimiento será por el órgano competente para resolver. Cuidado con estos detalles. Otro detalle, tanto previo al inicio como una vez iniciado, hay unas características comunes a las medidas provisionales, a todas las medidas provisionales que se adopten, que es que deberán ser proporcionadas, no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación o que violen derechos amparados por la ley. Entonces, siempre en todo caso proporcionadas, lo menos onerosas posibles, etc. También otra característica común a estas medidas provisionales, tanto las previas como una vez iniciado el procedimiento, es que se podrán solicitar de oficio o a instancia de parte. Y por último, que todas ellas deberán ser motivadas. Lo cual tiene un sentido. Lógicamente no se pueden adoptar medidas provisionales de forma arbitraria sin tener que motivar la causa. Lógicamente habrá que hacer las cosas también de una debida forma. ¿De acuerdo? También para evitar indefensiones a lo largo del procedimiento. Y finalmente otro aspecto importante, como veis en este segundo párrafo hacia la mitad, que señala que deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación. Bueno, pues este acuerdo de iniciación podrá ser objeto del recurso que proceda. ¿De acuerdo? No obstante, la resolución administrativa definitiva no es necesario que se pronuncie sobre ellas, ya que se extinguen al surtir efectos la resolución
que ponga fin al procedimiento, que también nos lo advierte el artículo. Tiene un cierto sentido lógico. Se extinguen de forma automática una vez que con la resolución que ponga fin al procedimiento, lógicamente esta resolución va a determinar lo que corresponda como final del procedimiento administrativo, con lo cual las medidas previas, provisionales, en este caso que se han adoptado, ya no tienen justificación alguna, ya es la definitiva. Otra cosa ya veremos cuando se interponga un recurso contencioso administrativo, pero eso es harina de otro costal que ya veremos. Y finalmente, en el artículo 57 nos señala que se podrán acumular procedimientos que guarden identidad o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano que tramite y resuelva. Primero, este acuerdo de acumulación de procedimientos podrá también ser iniciado de oficio o a instancia de parte. Caben las dos posibilidades. No obstante, a diferencia de las medidas provisionales, en este caso el acto de acumulación, el acto de acuerdo de acumulación de procedimientos administrativos, no cabe recurso contra el mismo. ¿De acuerdo? No procederá recurso contra el mismo. No hay recurso contra este acuerdo de acumulación. No cabe recurso. Esto tenerlo también muy en cuenta. Y finalmente también que nos está hablando de acumular procedimientos siempre que sea el mismo órgano que tramite y resuelva. Aquí no podemos estar hablando que la Comunidad de Madrid está con un determinado procedimiento y encontramos que en la Comunidad de Galicia hay un procedimiento similar, semejante, guarda mucha conexión y dices, oye, pues mira, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos plazos, funcionarios, bueno, el chollo del siglo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo acumuladamente de ambos procedimientos y que sea lo que tenga que ser o resolverse. Bueno, no podríamos porque no hay correspondencia de mismo órgano que tramite y resuelva. No tienen nada que ver, por mucha similitud o conexión que haya lugar. Entonces, solamente se podrá hacer dentro del mismo órgano que tramite y resuelva. A continuación, en cuanto al acuerdo de inicio de oficio, iniciación de oficio de procedimiento administrativo. Bueno, vamos en primer lugar a señalar que es importante incidir en ello, que se considerará iniciado de oficio cuando se dicte el acuerdo de iniciación. Aquí vuelvo a recordar el artículo 21 para cómputo de plazos, ¿de acuerdo? Donde nos habla de procedimientos iniciados de oficio desde la fecha, comenzará el plazo desde la fecha del acuerdo de iniciación. Por eso veis la relevancia enorme que tiene el que se dicte el acuerdo de iniciación, que no sea una decisión ni tácita, ni arbitraria, etcétera. Tiene que haber un acuerdo de iniciación propiamente. Bueno, formas de iniciación de oficio. En primer lugar, el artículo 59 nos señala que a propia iniciativa, por conocimiento directo o indirecto de los hechos o circunstancias por parte del órgano que tenga la competencia de iniciación. No tiene mucha explicación. El órgano tiene que dar constancia de alguna cuestión y adopta el acuerdo de iniciación para proceder a ello. El artículo 60 nos habla de orden superior, emitida por el órgano superior jerárquico del competente para iniciar el procedimiento. En este caso tengamos, por ejemplo, un secretario de Estado, donde da una instrucción concreta al subsecretario competente para iniciar el procedimiento administrativo. Pongamos el caso, ¿de acuerdo? Es un superior que da la orden al inferior, en este caso. El artículo 61 nos habla de petición razonada de otros órganos, formulada por un órgano administrativo que ha tenido conocimiento de los hechos, pero no tiene competencias para iniciar el procedimiento. El competente no está obligado a iniciarlo. Bueno, dos matices en este artículo. Nos habla que no tiene competencias para iniciar el procedimiento. Es decir, tampoco es el superior jerárquico del órgano competente, porque si no estaríamos en el caso anterior, en el caso del artículo 60 por orden superior. Entonces, en este caso, aunque no lo diga el artículo, se deduce fácilmente que cuando es petición razonada a otros órganos, no tiene competencias, pero tampoco es superior jerárquico del órgano competente. ¿De acuerdo? Y asimismo también señalar que el competente no está obligado a iniciarlo, pero en caso de no iniciarlo, deberá motivarlo al órgano formulante. ¿De acuerdo? Entonces esto realmente es una cierta forma de deferencia administrativa. Decir, oye, pues si hay otro órgano administrativo que conociendo unos hechos me lo ha comunicado, pues hombre, vamos a ver si lo inicio. Pero en caso de no iniciarlo, lo menos que puedo hacer es
decirle, bueno, poco menos que muchas gracias, pero no lo inicio por esto, por lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, deberán motivarlo el por qué no lo inicia. Y por último, el artículo 62 nos habla de la denuncia, por denuncia, donde cualquier persona comunica a un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de un procedimiento administrativo. Los denunciantes deben identificarse. Bueno, esto también tiene su cierta enjundia, este artículo. En primer lugar, la denuncia pudiera en ocasiones parecer que la inicia el interesado, porque de alguna manera está provocando que el órgano administrativo inicie de oficio. Y quizás alguna pregunta trampa nos pudiera llevar esto en un examen tipo test. Pero realmente, pese a la denuncia, sigue siendo el órgano administrativo el que en base a su responsabilidad y conocimiento de los hechos decida o no decida iniciar el procedimiento, independientemente de la denuncia que se le haya formulado por un particular, pongamos el caso. Otro aspecto importante, los denunciantes pueden ser simples ciudadanos o empleados públicos, ¿de acuerdo? Porque a veces pensamos que es alguien, digamos, fuera del ámbito administrativo. No, no, también algo, y además se da en muchas circunstancias que un empleado público puede tener conocimiento de alguna cuestión y decide, lógicamente, denunciarla. Aquí, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley no nos habla si se debe hacer pública la identidad del denunciante de forma que el denunciado lo conozca. Yo mañana puedo ver a mi compañero, que es el que se ha llevado la máquina fotocopiadora, lo denuncio, pero digo, jolín, con el mal genio que tiene este hombre. Ahora le voy a denunciar yo y a ver si se entera de que he sido yo el que lo ha denunciado. Con lo cual, pues oye, éticamente está bien que se sepa que está robando y no es de recibo, pero claro, las consecuencias al final las pagará él, pero a la larga seguro que también las voy a pagar yo, porque lo he visto y he sido el denunciante. Bueno, pues ahí realmente, como tal, la ley no señala nada. Habría que ir a otro tipo de normativa que pueda ser complementaria y que realmente pueda determinar en qué casos o de qué manera pueda tener el denunciado conocimiento del denunciante. Imaginaros, y esto ha ocurrido también, os cuento el ejemplo real, un caso que me consta de una persona que denuncia a otro por tema de impuestos. Por decir, tengo constancia de sus datos personales, pero no está pagando los debidos impuestos. Me he visto la declaración y me ha enseñado esto, cómo se puede hacer trampas, etcétera y tal, y dices, oye, yo que tengo un trabajo por cuenta ajena me llevan todo y este que tiene varios negocios está declarando la cuarta parte. Bueno, pues puede dar lugar a que esta persona denuncie y que realmente en este caso entiendo que sería la agencia tributaria la que podría abrir un procedimiento administrativo de posible sanción, claro, a esta persona si no ha declarado convenientemente todos sus ingresos, etcétera. Otra cuestión importante de cara a la denuncia es que la presentación de la denuncia no otorga por sí mismo la condición de interesado en el procedimiento. Esto nos remite al artículo 4 de esta misma ley, ¿de acuerdo? Que se necesita para ostentar la condición de interesado. Entonces, puede darse la casuística de que tú denuncias, pero no tienes nada que ver, no eres titular de ningún derecho, no está en juego tampoco ni tus derechos ni tus intereses por la resolución que se adopte en el procedimiento, entonces con lo cual te quedas como denunciante, pero no vas a tener la condición de interesado. Ahora bien, se da en muchos casos también la posibilidad de ser denunciante y en este caso interesado, porque denuncias cualquier cuestión, pero dices, oiga, me voy a personar como interesado en este procedimiento administrativo porque la decisión que se adopte va a repercutir en mis derechos, en mis intereses, etcétera, va a tener una repercusión directa o indirecta, pero la resolución me va a afectar. Bueno, pues si eres denunciante, pero también posteriormente, si se inicia el procedimiento, si se inicia, te vas a convertir también en interesado posteriormente. Y por último, señalar que en los artículos de 63, 64 y 65 nos hablan de los procedimientos sancionadores, como advertí previamente, que se inician siempre de oficio. ¿De acuerdo? De oficio, separando la fase instructora de la fase sancionadora, correspondiendo a órganos diferentes. Ya expliqué el motivo. Para evitar implicaciones emocionales, etcétera, conviene siempre que sean dos personas distintas y separadas las que vean la fase instructora y otra que sea la fase sancionadora propiamente. Esto en los procedimientos sancionadores,
pero en los procedimientos de responsabilidad patrimonial se iniciarán de oficio o a instancia de parte, ¿de acuerdo? Los sancionadores de oficio, pero en el responsabilidad patrimonial se podrán iniciar de ambas maneras, de oficio o a instancia de parte. No, en este caso, no es necesario que correspondan a órganos diferentes, ¿de acuerdo? No es necesario. Pueden corresponder ambas fases, la instructora y la resolutora, en el mismo órgano administrativo. Cabe la posibilidad. Bien, vamos con, en este caso, la iniciación a solicitud del interesado. Comienza con el artículo 66, donde nos habla del contenido mínimo de las solicitudes. Constarán datos del interesado representante, medio de notificación, hechos y petición, lugar, fecha, firma, unidad administrativa a la que se dirige y su código de identificación. No tiene más explicaciones el contenido mínimo de las solicitudes. Lo que sí que ha generado cierta, vamos a llamar, polémica, se ha cuestionado mucho la última parte, lo del código de identificación, porque realmente ha habido algún informe de órganos jurídicos competentes que señalan que el código de identificación, pues hombre, fácil no es identificarlo como tal o de localizar dónde se encuentra. Yo incluso os diría como funcionario que muchísimos compañeros no tienen constancia del código de identificación de la unidad administrativa a la que pertenecen. Os lo digo con total seguridad. Y es más, si a lo mejor la tienen que buscar, no tengo claro que la puedan encontrar. Con lo cual, imaginaos esto en un ciudadano cualquiera de una determinada edad, un determinado conocimiento, etcétera, pues le va a costar mucho. No obstante, suple este cierto, no abuso, ¿no?, del código de identificación. De alguna manera se suple con la obligación de los órganos de asistencia en materia de registros de la función pública que ayuden en la formulación de las solicitudes de todo ciudadano. Persona física, jurídica, deben prestar asistencia en lo que corresponda, ¿de acuerdo? Especialmente en aquellas personas pues con menor medios técnicos, etcétera, que tengan más indisponibilidad de ellos. Entonces este código de identificación lo van a poder localizar a través de otras formas y sobre todo a través de las oficinas de asistencia, ¿de acuerdo? A continuación, el artículo 66 continúa señalando que en pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas con contenido y fundamento idéntico o muy similar, podrán formularse en una única solicitud. Bien, esto también está en conexión con lo señalado en el artículo 57 sobre acumulación de procedimientos que acabamos de ver hace unos instantes. ¿De acuerdo? Aprended, es muy importante a relacionar los artículos de una normativa. Por supuesto, también entre varias normas, internormas, pero por supuesto dentro de una misma ley, un mismo reglamento, hay que saber jugar muy bien con todos los conceptos porque van de alguna manera unidos, van encadenados. Entonces es muy conveniente, sobre todo para cuerpos medios o superiores que tengan también casos prácticos, saber jugar con los conceptos del articulado de la norma. En este caso, insisto, está relacionado con el artículo 57, ¿de acuerdo? De acumulación. A continuación, nos señala el derecho a obtener recibo de la fecha y hora de presentación de la solicitud. En cierto modo esto es redundante, porque cuando tú vas a la administración, el funcionario cuando te lo registra, te va a dar siempre una copia, un recibo de esa presentación con todos los datos que correspondan, ¿de acuerdo? Fecha y hora, etcétera. Entonces, de alguna manera es un poco redundante. Salvo que tú, el funcionario, se le olvide y tú le digas, oiga, que me tiene que dar un recibo y se lo recuerdes, pues bien. Pero vamos, no es común esto en la administración. Normalmente te van a dar la copia con los datos que correspondan sin ningún problema. A continuación también nos habla de la posibilidad de usar modelos establecidos por las administraciones públicas, pudiendo acompañar los elementos convenientes para completar el modelo, los cuales deberán ser admitidos. Cuando el modelo tiene carencias en cuanto a motivaciones que una persona pueda hacer, el interesado pueda hacer, pues en este caso los podrás acompañar de otros elementos. Entonces la administración no te los va a poder rechazar, ¿de acuerdo? En este caso, en procedimientos, como vosotros bien sabéis, como buenos opositores, el caso más común de modelos concretos, que la administración, en procedimientos concretos, la administración podrá obligar al uso de modelos específicos de presentación de solicitudes. El caso más paradigmático es el modelo de solicitud para presentarnos a una oposición.
el que yo hice, el que todos mis compañeros hicimos, y que claro, en ningún caso, yo al menos no lo conocí, que alguien cogiera con un folio en blanco, papel y boli, y se pusiera a rellenar de forma manuscrita que quiere presentarse al cuerpo X de la administración X, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hombre, difícilmente cabe esa posibilidad. Entonces aquí lo que te está diciendo la administración es, no, mire, usted eso no lo puede hacer. Usted tiene que presentar y en ese caso te obliga a dar un modelo específico y tú has de cumplir con esa obligación de presentación. Insisto, si tienes cualquier problema añadido, siempre van a estar las oficinas de asistencia en materia de registro que te van a ayudar a lo que convenga. No te vas a quedar sin presentar una solicitud concreta. Y después a continuación nos iríamos al artículo 67, el último párrafo, donde nos señala que en procedimientos de responsabilidad patrimonial solo se podrá iniciar el procedimiento si no ha prescrito el derecho a reclamar, que será de un año. ¿De acuerdo? Importante, la prescripción. Sabemos ya por la norma que está la caducidad por un lado y la prescripción por otro. Es decir, los plazos caducan, pero los derechos, lo que acaban prescribiendo son los derechos como tales. Entonces, se podrá finalizar 6 meses una caducidad común, 6 meses. A los 6 meses caducará, pero no significa que haya prescrito el derecho. Entonces, en ese caso daría lugar a que si ha caducado y estamos todavía en plazo prescriptivo, podremos de nuevo reiniciar un nuevo procedimiento si estamos dentro del plazo prescriptivo, ¿de acuerdo? Pese a que haya caducado. Caducan en este caso las acciones, pero lo que prescriben son como tal los derechos. Bien, esta parte, este artículo 67 va también muy relacionado con el artículo 32 de la Ley 40 del régimen jurídico del sector público, de la Ley 40/2015. Y ahora vamos a ver por qué. Porque este plazo de prescripción de un año, muy bien, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo computa? Pues va a computar, que el mismo artículo nos lo va a señalar, desde que se produce el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Segundo, la curación o determinación del alcance de las secuelas producidas en daños de carácter físico o psíquico. Un inciso con esta posibilidad, que uno podrá decir, ¿y eso cómo se sabe? ¿Cuándo? La curación o determinación del alcance de este tipo de daños. Pues ya os advierto que la normativa es muy difusa, no es clara al respecto. Ninguna norma, ni legislativa ni reglamentaria, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este supuesto, probablemente, por no decir seguro, habrá que ir a la jurisprudencia previamente establecida o dictada por los tribunales, ¿de acuerdo? Porque la normativa, insisto, es bastante indeterminada, no acaba de concretar esta posibilidad. Bien, otro posible cómputo de este derecho de prescripción a un año, si no ha prescrito un año, perdona, si no ha prescrito el derecho a reclamar, que será de un año, la tercera posibilidad será la notificación de la resolución administrativa o sentencia definitiva que anule el acto o disposición de carácter general. Y por último, que es a la que me voy con el artículo 32 de la Ley 40/2015, que es al año por una parte, de la publicación en el BOE de la sentencia que declare inconstitucional la norma. Y la otra posibilidad es al año de publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea el carácter contrario al derecho de la Unión. ¿De acuerdo? Estos dos últimos incisos, publicación en el BOE y publicación en el Diario de la Unión Europea, es lo que nos va a recoger el artículo 32 de la Ley 40. Por eso también es importante ir un momento y ver qué nos dice este artículo. ¿De acuerdo? Muy relacionado con lo que nos están diciendo respecto al derecho a reclamar, que será de un año. Bien. Con el artículo 68, continuamos con la solicitud de interesado, nos dice que se podrá recabar una mejora o bien la subsanación de la solicitud cuando ésta no reúna los requisitos. De no hacerse la subsanación en plazo, que será de 10 días, se tendrá por desistida la petición. ¿De acuerdo? A continuación nos dice que a iniciación del órgano o petición del interesado, este plazo de 10 días podrá ser ampliado hasta 5 días más, en caso de especial dificultad para aportar documentación requerida, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Bueno, en esta parte, en este párrafo, en esta parte del artículo 68, señalar que cuando hablamos
de este plazo de 10 días que podrá ser ampliado también está relacionado con la posibilidad recogida en el artículo 32 de esta misma ley sobre posibilidad de ampliación de plazos. ¿Veis? Siempre jugando con el resto del articulado. Asimismo, cuando nos habla de procedimientos selectivos, pues ya sabéis, en el tema de las oposiciones, y en concurrencia competitiva, el ejemplo lógicamente paradigmático son las subvenciones. Ciertamente nos podemos encontrar en casos en que el interesado tenga dificultades. Hay que entender esta posible ampliación hasta 5 días porque puede ser que tengamos dificultades para una determinada documentación. Pues imaginaros una persona que es muy típico que haya podido estar trabajando en otro país, ahora con tanto movimiento migratorio, pues en ocasiones habrá que pedir un determinado informe o certificado al país para que nos acredite la vida, los años cotizados, qué bases de cotización, etcétera, para complementar, lógicamente, lo que es nuestra pensión definitiva de cara a la jubilación. Pues en estos casos muchas veces nos encontramos con bastantes dificultades. De hecho, en el SEPE ha ocurrido para lo que es la vida laboral, para determinar la vida laboral, las cotizaciones para tener derecho a una determinada prestación por desempleo. Está la parte de la pensión que ocurre, que le compete a la Seguridad Social, pero en el caso nuestro del Servicio Público de Empleo nos podemos encontrar con esa posibilidad de decir, oiga, yo tengo más días cotizados y no tengo derecho a una prestación por desempleo o a un subsidio. Entonces dice, yo estuve trabajando en Alemania o en Bélgica. Bueno, pues habrá que sustanciar esa solicitud de documentación, etcétera, y eso sí que al final tiene especial dificultad, con lo cual cabe la posibilidad de ampliar a 5 días más, y a veces con esto no es ni siquiera suficiente, pero bueno, la norma nos está señalando esto. Y por último, cuando la subsanación corresponda al deber de presentación, se considerará presentación electrónica, se considerará la fecha de presentación en la que se realice la subsanación. Ya sabemos todos, y aquí volvemos a relacionar el articulado, nos tenemos que ir al artículo 14 de esta misma ley, en la que se habla de las personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a estar en relación con las administraciones públicas. Aquellas personas que están obligadas a presentar documentación electrónicamente, por la razón que sea, el día 1 del mes, presentan físicamente un papel y dice, allí va y se las compongan ustedes a una determinada solicitud, un despacho de abogados, por poner un ejemplo, pues la administración lo propio es que le obligue a la subsanación, y bastante que le está por lo menos dando esa posibilidad de la subsanación, es lo adecuado. Entonces le va a decir, oiga, usted está, según el artículo 14, obligado a presentarla electrónicamente porque tiene medios y simplemente el propio artículo 14 lo está señalando como tal. Bueno, pues si el despacho de abogados, si el día 1 presentó en un papel cualquiera, en un papelajo, la solicitud, pero después el día 15 realiza la presentación electrónica de acuerdo a este artículo 14, debidamente, la subsanación computará el día 15, no el día 1 en la que presentó el papelajo. Esto siempre muy en cuenta. Contará la fecha en que se ha realizado la subsanación. Bien, la declaración responsable de la comunicación. Dos auténticas instituciones como tales del derecho administrativo. Recogidas en el artículo 69, nos señala que la declaración responsable su objeto es obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. En cambio, la comunicación nos dice que es dar conocimiento del inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Dos matices. La declaración da a entender que se presenta de forma previa a reconocimiento de un derecho o para el ejercicio del mismo facultad. En cambio, la comunicación da a entender que es posterior al inicio. Estos dos matices, tenedlos muy en cuenta. Declaración responsable parece que se sustancia previa al inicio y la comunicación posterior al inicio. No obstante, tanto la presentación de una declaración responsable como una comunicación, muy seguro, nos lo va a dar la norma previa en cuanto a por ejemplo, la administración local, donde las declaraciones responsables y las comunicaciones están a la orden del día en los ayuntamientos. Pues para abrir un negocio determinado, etcétera,
la propia normativa municipal nos va a determinar qué tipo de documentación hemos de presentar, con lo cual en el día a día va a resultar más sencillo de lo que parece inicialmente. ¿De acuerdo? Si presentar la declaración responsable o presentar una comunicación. Pero de todas maneras también fijaros en ese detalle de la declaración, la posibilidad de ser previa y la comunicación, que la posibilidad de que se presente de forma posterior al inicio. También es verdad que normalmente, y esto es en práctica administrativa, ya bien sea de que presentar una declaración responsable o una comunicación, normalmente lo va a delimitar la relevancia de la actividad. ¿De acuerdo? Muchas veces la propia normativa se puede deducir por el tipo o relevancia de la actividad que se va a ejercer o del derecho o facultad que se va a ejercer. ¿De acuerdo? En todo caso, siempre tened en cuenta para ambas que producen efectos desde el día de su presentación. ¿De acuerdo? Consecuencias de su inexactitud, falsedad u omisión, pues mire usted, se la está jugando, porque le pueden paralizar el ejercicio del derecho o actividad desde el conocimiento de los hechos, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa que hubiere lugar. Cuidado con esto, porque nos podemos pasar de listos y sabed que debemos tener siempre toda la documentación en regla para presentársela ante el inspector que venga a solicitarla. Eh, las consecuencias, pues bien sabemos esto, que en el instante en que se levante acta te pueden ya suspender la actividad, pero dependiendo de las repercusiones puede ir mucho más allá. Entonces, cuidado con esto de pasarse de listos. Y finalmente, claro, solamente será exigible una de ellas para el mismo derecho o actividad. No se podrá exigir jamás ambas acumulativamente. No te podrá venir el funcionario del ayuntamiento diciendo, no, mire, por seguridad usted hágame las dos. Y ya después veremos con cuál nos quedamos. No. O una u otra para esa misma actividad o derecho. ¿De acuerdo? Solamente una. Aquí, perdonad. Bien, vamos a la segunda fase, la ordenación. La ordenación que está recogida en los artículos 70-74. Bien, en primer lugar, señalaros esta primera fase que señalo aquí en la diapositiva, que no es una fase como tal. Bueno, la ley de procedimiento la establece así, pero entended que rige para todo el procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Todo lo que nos va a señalar la fase de ordenación vale para todo el procedimiento, desde el inicio hasta el fin. ¿De acuerdo? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta porque alguno podrá pensar, bueno, esto me va a liar porque esto ¿cuándo se va a aplicar? Bueno, no tengáis dudas. Se va a aplicar siempre en el procedimiento administrativo, de inicio a fin. El artículo 70 nos define simplemente lo que es el expediente administrativo, pues un conjunto ordenado de documentos, actuaciones y diligencias que fundamenten la resolución administrativa y la encaminen a su ejecución. Tendrá formato electrónico y no se incluirá en el mismo información auxiliar de apoyo, opiniones, borradores, notas, juicios de valor, etc. En definitiva, lo que se va a incluir es aquella documentación preceptiva y facultativa necesaria para una adecuada resolución del procedimiento. Es deducible fácilmente. Y recordad que tendrá formato electrónico siempre, siempre. Ya veremos las formas de notificación que quepan por la obligatoriedad electrónica o no electrónica, etc. Pero el expediente administrativo siempre tendrá formato electrónico. No liemos con la notificación. ¿De acuerdo? Cada uno podrá tener un derecho concreto, electrónico o no electrónico, pero el expediente administrativo como tal se monta, se estructura siempre, siempre, siempre de forma electrónica. Y a continuación, el artículo 71 nos señala que el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites, con celeridad y guardando un riguroso orden de incoación. Con celeridad, claro, sabemos que hay unos plazos para resolver y notificar que van a ser cumplidos, pero esto no significa que tengan que agotarse siempre per se todos estos plazos por adormecimiento de la unidad administrativa que lo esté tramitando. Entonces, que sepamos que el funcionario público está obligado y se le puede exigir esta celeridad, ¿de acuerdo? Que no se nos duerma. Y riguroso orden de incoación, que normalmente es a medida que se van tramitando, se van numerando, se van incorporando los expedientes, llevan una determinada numeración, a medida que transcurre el procedimiento. No obstante, puede haber normativa específica
que establezca un orden concreto de la documentación, diferente al genérico que podamos entender, ¿de acuerdo? Entonces siempre atentos a esta posibilidad. Si no hay normativa al uso, pues el orden de ecuación es el de generación o de incorporación a medida que va transcurriendo el procedimiento. Cualquier documento que se vaya generando, a medida que se incorpora en su correspondiente orden. A continuación, el artículo 72 nos señala que, de acuerdo al principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto los trámites que admitan un impulso simultáneo. Volvemos una vez más a recordar la acumulación de procedimientos administrativos que nos hablaba el artículo 57. ¿De acuerdo? Volvemos a recordar el artículo 57 de esta ley. Principio de simplificación administrativa. Cuando quepa esta posibilidad de simplificación, pues lógicamente todo en este caso lo refundimos en un solo acto administrativo, de acuerdo, todos los trámites que conlleven en un solo acto adelante de forma simultánea. El artículo 73 nos habla de que los interesados deberán cumplimentar los trámites requeridos en el plazo de 10 días. 10 días, por cierto, a partir del día siguiente al de notificación, ¿de acuerdo? 10 días a partir del día siguiente al de notificación. De no hacerlo, se les podrá declarar decaídos en el trámite correspondiente. Importantes, en este caso de no hacerlo, simplemente se les declara decaídos en el trámite, pero el procedimiento continúa. No hay posibilidad de que más adelante nos diga el interesado, oiga, mire, que es que este trámite me dieron la posibilidad, pero se me olvidó, o no quise hacer nada, ¿de acuerdo? No, hay que advertir que ya tuvo su momento y que si no lo hizo, se le ha declarado decaído y punto y final. El procedimiento continúa. Lo que no ha lugar en ningún caso es a una finalización o decaimiento, digamos, del procedimiento como tal, de todo el expediente administrativo que se haya generado en el procedimiento. Tampoco es eso. Es única y exclusivamente en el trámite correspondiente. Y después el artículo 74 nos señala que las cuestiones incidentales no suspenderán la tramitación del procedimiento salvo la recusación. ¿Qué son las cuestiones incidentales? Pues todo aquello que se salga del fundamento, de la columna vertebral de lo que estamos sustanciando en el procedimiento, el motivo como tal, de acuerdo a la parte esencial y fundamental que dio lugar a la iniciación del procedimiento administrativo. Entonces, todas aquellas cuestiones que surjan anexas a este ámbito fundamental del procedimiento serán las cuestiones incidentales. Por ejemplo, está la recusación del perito, o la tacha de un testigo, donde tenemos serias dudas de su honorabilidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto se tendrá que sustanciar, le podremos recusar. Recordad que la recusación está mencionada en la ley 40 de la ley de régimen jurídico del sector público, y en esta propia ley que estamos estudiando también está recogida en el artículo 22.2 letra C, donde se nos advierte que suspenderá la tramitación del procedimiento, ¿de acuerdo? Las cuestiones incidentales como tal no van a suspender, pero si la cuestión incidental es una recusación, ¿de acuerdo? En este caso pongamos de un perito, que decimos, este tío está comprado, como se dice vulgarmente, está comprado, pues en este caso sí que se suspenderá la tramitación del procedimiento, ¿de acuerdo? En el resto de cuestiones incidentales, no, de tipo que sea, no van a suspender la tramitación. Después, de cara a la instrucción, que es la tercera y última fase que vamos a ver en este vídeo, ¿de acuerdo? Es la última en este vídeo. La tercera fase corresponde a la instrucción recogida en los artículos 75 al 83, donde en primer lugar el artículo 75 nos habla de unas disposiciones generales, también el 76, pero inicialmente el 75 nos señala que los actos de instrucción sirven a la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos. Claro, tienen que ir encaminados a que no sirvan para cualquier otra motivación que nos desvíen del motivo principal del por qué estamos instruyendo un procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, todos los actos deben ir a esa determinación y comprobación de los hechos. No tiene otro sentido. Se realizarán, en este caso, de oficio y a través de medios electrónicos, siempre de medios electrónicos. Ahora bien,
Aquellos actos que requieran la intervención de los interesados se practicarán de la forma más conveniente para ellos. Aquí este artículo 75 nos habla de forma más específica también de facilitar la intervención de los interesados por cuestiones profesionales o de ámbito laboral. Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, ¿y si tengo niños pequeños y no se me facilita la intervención o tengo personas dependientes a mi cargo? Pues parece como que no me menciona, parece como que no tengo derecho. Bueno, pues en la parte realmente que señala que se practicarán de la forma más conveniente para ellos, de alguna manera, ahí es donde está advirtiendo de forma extensiva la posibilidad de cuestiones personales, ya que a posteriori el artículo habla de motivos profesionales y laborales. Entonces, cuando nos habla de más conveniente, de alguna manera está implicando a los aspectos personales lógicamente justificados, es decir, pues niños pequeños, unas personas dependientes, etcétera, y muchos otros motivos que pueden surgir, donde la Administración está obligada a facilitar de la forma más posible y conveniente para los mismos. Posteriormente, el artículo 76 nos señala que los interesados podrán alegar y aportar documentos o elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento, siempre previo o anterior, de acuerdo importante, siempre previo o anterior al trámite de audiencia, los cuales deberán tenerse en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Aquí, bien claro, el interesado podrá alegar, aportar documentos, lo que considere que procede en derecho, en cualquier momento del procedimiento, pero nos advierte, estas alegaciones y documentación siempre las podrá realizar previo al trámite de audiencia. Previo, posterior, no se puede. Y lógicamente lo que aporte previo al trámite de audiencia deberán tenerse en cuenta por el órgano competente, porque si no generaríamos esta indefensión al interesado, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que aporte es relevante de cara a la propuesta de resolución que pueda redactar el órgano instructor, ¿de acuerdo? Que es quien hace la propuesta de resolución. Y a continuación nos dice que los interesados podrán alegar en todo momento defectos de tramitación sin límite temporal. Aquí, cuando hablamos de defectos de tramitación, no hay límite. ¿Qué significa? Que los interesados que detecten o observen defectos de tramitación los podrán alegar previo al trámite de audiencia y también posterior al trámite de audiencia. No hay límite temporal para alegar defectos de tramitación en cualquier momento del procedimiento. ¿De acuerdo? Cuidado con estas diferencias porque también son objeto de preguntas en los test. Y claro, como no también en los casos prácticos. Bien, continuamos con la instrucción, lo que corresponde a la prueba. La prueba, en la que son los artículos, en este caso, de 77 y 78, los cuales, en primer lugar, en el artículo 77 nos señala que los hechos relevantes para decidir en un procedimiento podrán acreditarse a través de cualquier medio de prueba admisible en derecho. ¿Qué medios de prueba? Pues normalmente los más comunes son pruebas periciales, pruebas testificales. Lógicamente, no todos los no todos los procedimientos llevan la fase de prueba, no es necesario. Lo más común es en procedimientos sancionadores, lógico, porque cada parte necesitará argumentar de cualquier manera posible que tiene razón. ¿De acuerdo? Se tendrá que buscar de alguna manera esa posibilidad de demostrar que no es culpable, en este caso el presunto responsable, pues lógicamente a través de cualquier medio de prueba deberá acreditar que no lo hizo, que no estuvo allí, que él reunía todos los papeles necesarios para el inicio de una actividad, etcétera, ¿de acuerdo? Todo ello es donde más se va a jugar con estos medios de prueba, entonces aportará pruebas especiales, testificales, etcétera. Como si vamos al que se llevó la máquina fotocopiadora, pues dirá, pues mira, es que tenemos pruebas de las cámaras. 4 personas que estaban allí tomándose un café también te vieron con la máquina, etcétera. Bueno, pues cada uno alegará y aportará los medios de prueba convenientes a su causa, ¿no? En este caso también, a continuación, el instructor acordará un periodo de prueba de 10 a 30 días cuando la Administración no tenga, por cierto, los hechos alegados por los interesados, o bien la naturaleza del procedimiento lo exija. Así como también, a petición de los interesados, el instructor podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. Vale, en primer lugar, nos señala que el instructor acordará el periodo de prueba de 10 a 30 días. Esta ya es una cierta novedad de la ley. Ya no nos marca un plazo determinado, sino que nos está señalando un margen de 10
a 30 días. Ni menos de 10 ni más de 30. ¿De acuerdo? Cuando no tenga, por cierto, los hechos, lógicamente necesita hacer una comprobación de los mismos de cara porque va a tener su relevancia en la propuesta de resolución y en la resolución final. Con lo cual tendrá que determinar muy a ciencia cierta qué se está alegando por parte de los interesados o por la naturaleza del procedimiento. Pero ahora bien, este párrafo nos está diciendo que a petición de los interesados, es decir, no se podrá realizar de oficio, solo a petición de los interesados, se podrá decidir por parte del instructor la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. Aquí estamos viendo, en este caso, que hay un cierto, no favoritismo, pero sí una cierta concesión a mayores al interesado, ¿de acuerdo? Porque en este caso, que el interesado señale, diga, oiga, necesito un periodo extraordinario, es decir, se está tratando de facilitar que el interesado aporte cuanto pueda en derecho para defender su motivo, su causa, ¿de acuerdo? Entonces, a petición del interesado, el instructor podrá decidir, no tendrá la obligatoriedad. Cuidado con las formas verbales, podrá decidir, no está obligado. Lógicamente, si va a convenir mínimamente a la causa para la resolución, para la defensa del interesado, lo propio es que decida la apertura de un periodo extraordinario. Todo lo que sea a favor de la posibilidad de defenderse de los interesados, ¿de acuerdo? Pero ved, en este caso tenéis que observar que es solo a petición, el periodo extraordinario es solo a petición de los interesados, no se podrá realizar de oficio el periodo extraordinario. Bien, y la parte final de la diapositiva nos señala que el instructor rechazará pruebas propuestas por los interesados en caso de ser manifiestamente improcedentes o innecesarias. También tiene su lógica, ¿no? En procedimientos, eso sí, sancionadores que sustancien las administraciones públicas, desvincularán los hechos declarados, probados por resoluciones judiciales penales firmes. No obstante, solo podrá ser sancionado por una de las dos vías, o por la vía por el mismo hecho, ¿de acuerdo? O de forma administrativa o de forma, en este caso, judicial, vía penal, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, este tipo de resoluciones judiciales penales firmes sí que van a vincular a las administraciones en procedimientos que estén sustanciando las administraciones públicas. Pero recordad, pues, por favor, muy importante que esto no lo menciona la ley, que en caso de ser sancionado, aunque les vincule a las administraciones públicas, o les sancionamos por esta vía penal o les sancionamos por la vía administrativa, por el mismo hecho, por la misma circunstancia, pero no podrá ser sancionado dos veces por este mismo hecho, ¿de acuerdo? Bien. Aquí nos señala también en la prueba que harán prueba los documentos formalizados por funcionarios que, recogiendo los hechos constatados, tengan reconocida condición de autoridad y observen los requisitos legales, salvo que se acredite lo contrario. En este caso, cuando hablo de funcionarios que tengan reconocida la condición de autoridad, de alguna manera me recuerda a aquel caso de los profesores. En este caso, funcionarios públicos, profesores de la enseñanza pública, los cuales eh, hace ya un cierto tiempo, cuando se vieron un poco sometidos a esas presiones y amenazas, tanto de alumnos como de padres de alumnos, etcétera, pues estaban como de alguna manera indefensos ante tal situación. Entonces, por parte de la Administración, se acordó la posibilidad de reconocerles la condición de autoridad a estos profesores. Bueno, pues en este caso tendríamos un funcionario con reconocida la condición de autoridad. Es un ejemplo, en este caso un poco también específico. En todo caso, cuando la valoración de las pruebas también nos lo señala, en este caso el articulado, cuando la valoración de las pruebas constituye un fundamento básico por ser pieza imprescindible, se deberá incluir en la propuesta de resolución, algo que tiene todo el sentido, porque aquellas pruebas que de alguna manera estén determinando la resolución definitiva del procedimiento, evidentemente harán causa para la misma, se deberán incluir en la propuesta de resolución, ¿de acuerdo? Como hecho fundamental. Asimismo, las pruebas se practicarán mediante comunicación a los interesados con antelación suficiente, donde se les va a notificar lugar, fecha y hora. Es lógico. Si van a tener, en este caso, que personarse para practicar una determinada prueba, pues lógicamente tendrán que saber el día, fecha, lugar, hora, todo, etc.
Aquellas pruebas solicitadas por los interesados que impliquen gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el pago anticipado de los mismos. Aquí volvemos a la clásica prueba pericial, prueba testifical, etcétera, ¿no? Aquí podemos tener un interesado que, por ejemplo, conozca un perito fabuloso, magnífico, que reside en Estados Unidos. Y dice, esto es de lo mejor que hay. Este va además a ayudarme en la causa, es uno de los mayores expertos reconocidos mundiales, etcétera. Pues muy bien, pero la administración te podrá decir, mire usted, señor interesado, pero es que aquí a la vuelta de la esquina tenemos cientos de peritos, también muy cualificados y técnicamente competentes para aportar su evaluación técnica. Entonces no nos resulta necesario que venga alguien de Estados Unidos como usted quiere. Entonces no le puedes quitar el derecho al interesado, pero sí que le puedes decir al interesado, oiga, usted está en su derecho de traerse ese perito de Estados Unidos que es magnífico, pero lo va a pagar de su bolsillo. No se lo voy a impedir, pero le podré exigir el pago de este perito, ¿de acuerdo? Informes. Bien, informes. Aquí nos vamos al artículo 79, donde nos señala que se solicitarán aquellos informes preceptivos y los que se juzguen necesarios. Hay que saber qué es un informe preceptivo, más o menos deducimos lo que puede ser, pero en definitiva, tened claro que el informe preceptivo es aquel dispuesto normativamente, donde hay una norma que nos obliga a emitir este informe. Necesario se refiere a facultativo, es decir, no obligados normativamente, no hay ninguna norma que obligue a su emisión, pero sí que son necesarios para resolver debidamente el procedimiento administrativo. Y de hecho a continuación nos dice el artículo 80 que salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes, emitiéndose electrónicamente en el plazo genérico de 10 días. De no emitirse en este plazo se podrán proseguir las actuaciones, salvo que se trate de informes preceptivos, en cuyo caso se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento. Bien, informes en este caso, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos, es decir, no obligatorios aunque necesarios para la resolución. Y encima nos dice que no vinculantes. Esto de no vinculante me recuerda mucho que también es materia de oposición, lo que cuando las resoluciones dictadas normalmente por el Consejo de Estado u otro órgano jurídico equivalente de la comunidad autónoma, etcétera, cuando seguimos el informe de o el dictamen de estas entidades, de un Consejo de Estado, por ejemplo, si la resolución va en la línea de este informe, se deberá decir de acuerdo con el informe o de acuerdo con el dictamen. No van a ser vinculantes, aunque estos informes del Consejo de Estado normalmente van a ser preceptivos, ¿de acuerdo? Obliga a la ley, aunque no vinculantes. Entonces, ya hemos dicho lo que ocurre cuando sigues la línea del informe marcado, pero cuando te desvías del criterio, en este caso de un dictamen del Consejo de Estado, cuando te has desviado, opinas otra cosa, interpretas otra cosa, en este caso, opinar es un poco inadecuado en el lenguaje administrativo, evidentemente, pero cuando te desvías de este informe previo, lo que tendrás que señalar es oído el dictamen el dictamen del Consejo de Estado u órgano correspondiente. ¿De acuerdo? En todo caso, importante también que cuando habla de plazo genérico de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de plazos permita o exija un plazo mayor o menor, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de plazo genérico de 10 días, recordad esto, que siempre será genérico de 10 días, salvo que una disposición o un cumplimiento del resto de plazos permita o exija plazos mayores o menores. Y finalmente, si el informe debiera ser emitido, por cierto, aquí al final también es verdad que hablamos de en cuyo caso se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento. Bien, esto muy importante, porque el artículo 22.1 de esta misma ley, volvemos a relacionar el articulado, nos señala los supuestos en los que se podrá. En cambio, el artículo 22.2 nos habla de supuestos en que se suspenderá, es decir, no hay posibilidad de decisión, se suspenderá sí o sí. En el 22.1 nos advierte de que se podrá. Y sin ir más lejos, a continuación, continuando en el último párrafo, nos dice que si el informe debiera ser emitido por una administración pública distinta de la tramitadora y aquella no lo emitiera en plazo,
se podrán proseguir las actuaciones. Este plazo, pongamos el caso de un informe que deba ser emitido por la misma u otra administración, un informe preceptivo, según el artículo 22.1d, deberá ser emitido en 3 meses. Bueno, pues en este caso se podrá, ¿de acuerdo? Se podrá proseguir las actuaciones. El artículo 22.1 nos advierte de lo mismo, que si en este caso la administración, la misma u otra administración no emite el informe preceptivo en este plazo de 3 meses, también se podrán proseguir las actuaciones. ¿Os dais cuenta cómo están también muy relacionados los dos artículos? En este caso no hay ningún problema, no hay ninguna obligatoriedad. Se podrán proseguir las actuaciones sin ningún problema y sin ninguna afección al respecto. A continuación, continuamos con los informes en el artículo 81, donde se nos menciona que los informes emitidos fuera de plazo podrán no ser tenidos en cuenta al adoptar la resolución. Perdón, el artículo 81 es a continuación. Esta era la parte todavía residual del anterior artículo, donde nos señala que eso, los informes emitidos fuera de plazo podrán no ser tenidos en cuenta. ¿Esto qué significa? Que, lógicamente, pongamos el ejemplo que acabamos de decir de los 3 meses, si continuamos la tramitación del procedimiento, que estamos en nuestra competencia para continuarlo, si nos llega en el 4.º mes del procedimiento y ya hubiera pasado ese plazo de 3 meses, nos llega el informe de la administración preceptivo, pues nos compete a nosotros decidir si en este caso se tiene o no se tiene en cuenta. ¿Cuál va a ser el criterio? Pues fácilmente el valor que aporte, la importancia que pueda aportar a la propuesta de resolución, a la finalización debida del procedimiento. Por supuesto, en todo caso, siempre cabe la posibilidad de aceptarlo porque nunca estará de más. Pero en aquellos casos, digamos, residuales en los que no aporte ningún valor, sea prácticamente lo mismo que venimos, digamos, instruyendo, pues la administración tiene la competencia de no tener en cuenta. Si está emitido fuera de plazo, tiene la competencia de no admitirlo de cara a la resolución. Y después lo que decía el artículo 81 nos señala que en procedimiento de responsabilidad patrimonial será preceptivo informe del servicio cuyo funcionamiento haya causado la presunta lesión. Si la indemnización reclamada fuera igual o superior a 50.000 euros, será preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la comunidad autónoma. Bueno, aquí en primer lugar advertir cuando nos señala que será preceptivo informe del servicio cuyo funcionamiento haya causado la presunta lesión, hay que añadir que no puede exceder de 10 días el plazo para la emisión del mismo, para la emisión de este informe, ¿de acuerdo? El informe de servicio cuyo funcionamiento haya causado la presunta lesión deberá ser evacuado en el plazo de 10 días. Y a continuación señalar en la parte final de este artículo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma. En este caso, este dictamen deberá ser emitido en el plazo de 2 meses, ¿de acuerdo? El dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de comunidad autónoma. A estos efectos, mencionar que el instructor en el plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, ¿de acuerdo? Remitirá a quien tenga la competencia para solicitar este dictamen, le remitirá la propuesta de resolución. Con lo cual se puede entender o cabe la posibilidad de que el dictamen que emita el Consejo de Estado u órgano equivalente, comunidad autónoma, etcétera, cabe la posibilidad de que emita su propio informe teniendo en cuenta la propuesta de resolución. Pero aquí el artículo como tal nos advierte de que el instructor, insisto, remitirá al competente para solicitar. Es decir, no lo envía el instructor directamente. Ahora, si el instructor tiene esta competencia, remitirá la propuesta de resolución al Consejo de Estado u órgano de la comunidad autónoma equivalente. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que si tiene o si tiene esa competencia lo tendrá que remitir al competente, es decir, un tercero que será el que a su vez envíe la propuesta de resolución al Consejo de Estado. Bien, de cara a la participación de los interesados, que es la parte ya final de la fase de instrucción, el artículo 82 nos dice que antes de redactar la propuesta de resolución se pondrán de manifiesto a los interesados los procedimientos instruidos y se les dará trámite de audiencia. ¿De acuerdo? Tendrán a disposición
toda la documentación, todos los trámites, procedimientos, etcétera, y ya con esa información se les va a dar este trámite de audiencia final al interesado o interesados. El trámite de audiencia, hemos dicho ya también, será previo a la solicitud del informe competente en asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Pues que sepamos que, siendo ya la fase final, este trámite de audiencia también será previo a esta solicitud de informe al órgano competente, ¿de acuerdo? Para que emita su informe o dictamen por el órgano correspondiente y competente. Y finalmente, señalar que los interesados podrán alegar y presentar documentos en el trámite de audiencia en un plazo de 10 a 15 días. Dicho lo cual, si antes del vencimiento de este plazo los interesados manifestaran su intención de no efectuar alegaciones ni aportar ninguna otra documentación, también se tendrá por realizado el trámite. No podrán los interesados posteriormente reclamar que no han podido hacerlo, no se les dio la oportunidad, etc. De ninguna manera, ¿de acuerdo? Ellos tienen este plazo para alegar y presentar documentos en este trámite de audiencia, que será de 10 a 15 días. Volvemos a ver márgenes, no plazos concretos. Nos está hablando de un mínimo de 10 y de un máximo de 15 días, de 10 a 15 días. Y para acabar, en esta última diapositiva, continuamos. El primer párrafo corresponde todavía al artículo 82, que señala que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando solamente sean tenidos en cuenta los hechos, alegaciones y pruebas aducidas por el interesado. A ver, si el interesado, en este caso, trata de alegar o cuestiones que son redundantes, que están más que probadas, que alegadas, etcétera, pues lógicamente en ese trámite de audiencias el órgano que esté instruyendo dirá, pues mire, usted no está aportando nada, con lo cual no se lo voy a tener en cuenta. Es decir, vamos a prescindir de este trámite, no tiene ningún sentido este trámite porque usted no alega nada, absolutamente nada diferente de lo ya alegado, de lo ya probado y de lo ya instruido en cuanto a los hechos. ¿De acuerdo? En este caso, la Administración se reserva esa posibilidad de prescindir de este trámite de audiencia cuando ya no hay más, cuando el procedimiento no da para más. El órgano administrativo, nos vamos al artículo 83. El órgano administrativo que resuelva podrá acordar un periodo de información pública, publicando un anuncio en el diario oficial correspondiente. Esto es lo que ocurre con la expropiación forzosa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de una ley diferente, donde obliga a un periodo de información pública, el cual determinará el plazo para presentar alegaciones, que no será menor a 20 días. Aquí lo mismo, nos estamos viendo una posibilidad de un plazo diferente, que no es exacto, sino que simplemente nos está señalando que no menos de 20 días para presentar alegaciones. Importante, por cierto, en procedimientos de responsabilidad patrimonial hay que advertir, en cuanto al trámite de audiencia, que siempre será necesario, en aquellos casos referidos a contratación pública, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, ¿de acuerdo? En estos casos siempre será obligado dar audiencia al contratista en procedimientos de responsabilidad patrimonial. No se podrá prescindir de este trámite de audiencia en estos casos de contratación pública de cara al contratista. Y en este párrafo que señalábamos, pues advertir este caso de la información pública, que nos lo recoge insisto, la ley de expropiación forzosa, donde se tendrá que abrir un periodo de información pública para determinar, pues lógicamente, toda esta información de cara a ejecutar la expropiación, como uno de los procedimientos previos a la ejecución de la expropiación forzosa, evidentemente. Pero, bueno, aquí nos dice que no menos de 20 días. Es un dato muy curioso que no venía de leyes anteriores de procedimiento administrativo. Ahora ya vamos a jugar también con otro concepto. No menor de 20 días. Recordadlos siempre estas cuestiones porque son preguntas de test. Y finalmente, para acabar, señalar que la comparecencia en el trámite de información pública no otorga por sí misma la condición de interés. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que ya hablamos de la denuncia, no tiene más explicación, ¿de acuerdo? Simplemente que el hecho de comparecer en información pública por alguna cuestión que no tienes constancia y te has enterado en ese trámite de información pública, si no afecta o no eres titular de los derechos, de los intereses que puedan estar en juego, pues simplemente no vas a tener la condición de interesado. Pero si a través de ese trámite de información pública tú adviertes que eres titular, de hecho, de un derecho, o te ves afectado por la resolución, te ves afectado en tus intereses,
Dices, hombre, pues entonces automáticamente te va a dar pie a personarte ya como condición en la figura del interesado. Que recordad que todo esto está recogido en el artículo 4 de esta ley. Y por mi parte, nada más, queridos alumnos. Señalar que finaliza aquí esta primera parte y os espero lo que es en la segunda parte, donde hablaremos de la finalización y de la ejecución, las dos últimas fases del procedimiento administrativo. Mientras tanto, mucho estudio y nos vemos en breve. Un saludo.